¿Sabías que muchos cristianos viven en cautiverio espiritual sin darse cuenta? ¿Sabías que hay fuerzas invisibles que los atan y los impiden disfrutar de la libertad que Cristo les ha dado? ¿Sabías que hay una forma de romper esas cadenas y vivir en victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo? Si quieres saber más sobre este tema tan importante, te invitamos a que sigas viendo este video, donde te mostraremos lo que dice la Biblia acerca de cómo ser libres de la esclavitud del alma y cómo vivir en el poder del Espíritu Santo. No te pierdas este mensaje que puede cambiar tu vida para siempre. Las prisiones espirituales son aquellas situaciones o condiciones que nos impiden vivir en la plenitud y la paz que Dios quiere para nosotros. Estas prisiones pueden ser causadas por el pecado, el enemigo, el mundo, o incluso por nosotros mismos. El alma, que es nuestra mente, voluntad y emociones, es la parte de nuestro ser que más sufre las consecuencias de estas prisiones. El salmista David experimentó esta realidad en su propia vida y nos dejó testimonio de ello en sus escritos. Limitaciones del alma. El salmista David se sentía atrapado y angustiado por sus enemigos, que lo perseguían y lo acosaban. Él clamaba a Dios por su liberación, diciendo: «Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio». Salmo 142, versículo 7. David reconocía que su alma estaba en una cárcel, que le impedía alabar a Dios y disfrutar de su presencia. Él sabía que solo Dios podía sacarlo de esa situación, y por eso le pedía con fervor: confianza en Dios. A pesar de su aflicción, el salmista David no perdía la confianza en Dios. Él sabía que Dios era su refugio y su fortaleza, su socorro y su esperanza. Él decía: «En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo avergonzado jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme». Salmo 31, versículos 1 y 2. David buscaba a Dios con todo su corazón y le entregaba su vida y su destino. Él creía que Dios lo liberaría de sus prisiones espirituales y le daría la victoria sobre sus adversarios. La liberación que Jesucristo vino a traer no es una liberación política, social o material, sino una liberación espiritual. Él mismo lo anunció al leer el libro del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, diciendo: «El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel». Isaías 61, versículo 1. Jesús se identificó con el siervo de Jehová, el Mesías prometido, que tenía la misión de liberar a su pueblo de sus prisiones espirituales, prisiones mundiales. La humanidad entera está bajo la prisión del pecado, que entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva. El pecado nos separa de Dios, nos hace enemigos de Él y nos condena a la muerte eterna. El pecado también nos somete al dominio de Satanás, el príncipe de este mundo, que tiene autoridad sobre todos los que no tienen el Espíritu de Dios. Satanás nos engaña, nos tienta, nos acusa y nos oprime con sus obras de maldad. Él es el padre de la mentira, el homicida desde el principio, y el adversario de nuestras almas. Sin Cristo, estamos atrapados en esta prisión mundial, sin esperanza ni salida. Existen diferentes tipos de prisiones espirituales que pueden afectar a las personas, tanto a los creyentes como a los incrédulos. Estas prisiones tienen un origen sobrenatural y pueden causar graves daños en el ámbito físico, mental, emocional y espiritual. Veamos algunos ejemplos de estas prisiones y cómo podemos reconocerlas y combatirlas. Cautiverio mundial. El mundo entero está bajo el cautiverio de Satanás, el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Satanás usa el sistema de este mundo, con sus valores, filosofías, ideologías, modas, entretenimientos, etc., para engañar, seducir y esclavizar a las personas.
El resultado de este cautiverio es que las personas se alejan de Dios, se entregan a los vicios, sufren enfermedades, experimentan miseria y se condenan a una eternidad sin Dios. La única forma de escapar de este cautiverio es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y renunciar a las obras de las tinieblas. Prisiones invisibles. Hay prisiones espirituales que no se ven con los ojos naturales, pero que son reales y peligrosas. Estas prisiones son lugares de tormento, sufrimiento y opresión, donde los espíritus malignos tienen autoridad y poder. Algunos de estos lugares son el abismo, el infierno, la sombra de muerte y el mar. Estos lugares son mencionados en la Biblia y representan diferentes niveles de oscuridad y maldad. Algunas personas pueden estar en estas prisiones sin ser conscientes, por haber abierto puertas al enemigo con sus pecados, pactos, maldiciones, o por haber sido atacados por fuerzas demoníacas. Estas personas pueden manifestar síntomas como confusión, temor, angustia, depresión, insomnio, pesadillas, enfermedades incurables, etc. La única forma de salir de estas prisiones es invocar el nombre de Jesús, que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, y que vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Autoliberación. Para librarnos de las prisiones espirituales que nos quieren mantener cautivos, necesitamos usar las armas que Dios nos ha dado y ejercer nuestra autoridad en Cristo. Algunos pasos que podemos seguir para la autoliberación son: oración. La oración es la comunicación con Dios, donde le expresamos nuestra adoración, confesión, petición e intercesión. La oración nos conecta con el poder de Dios y nos permite resistir al diablo. La Biblia dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Santiago capítulo 4 versículo 7. Debemos orar sin cesar en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios capítulo 6 versículo 18. Ayuno. El ayuno es la abstinencia voluntaria de comida o de alguna otra cosa, con el fin de consagrarnos a Dios y buscar su voluntad. El ayuno nos ayuda a humillarnos delante de Dios y a quebrantar las ataduras del enemigo. La Biblia dice: «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?» Isaías capítulo 58 versículo 6. Debemos ayunar con fe, sinceridad y obediencia, sin hacerlo para ser vistos por los hombres. Mateo capítulo 6 versículos del 16 al 18. Invocación de ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios, que le sirven y le adoran, y que también son enviados por Él para ayudarnos y protegernos. Los ángeles son más poderosos que los demonios, y pueden pelear contra ellos y vencerlos. La Biblia dice: «No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación». Hebreos capítulo 1 versículo 14. Podemos invocar a los ángeles en el nombre de Jesucristo, para que nos asistan en nuestra guerra espiritual y para que destruyan las ataduras espirituales que nos oprimen. Confianza en la liberación. Finalmente, debemos confiar en que Jesucristo tiene el poder de liberarnos de cualquier prisión espiritual, porque Él es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él venció al pecado, a la muerte y al diablo en la cruz, y nos dio la victoria sobre ellos. La Biblia dice: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Colosenses capítulo 2, versículo 15. Jesucristo nos ama y quiere que seamos libres, sanos y plenos en Él. Por eso debemos buscarlo con todo nuestro corazón y seguir sus enseñanzas y mandamientos. Él nos dice: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan capítulo 8 versículos del 31 al 32. Estimado usuario, hemos llegado al final de este video, donde hemos aprendido sobre las prisiones espirituales, sus causas, sus consecuencias y sus soluciones. Esperamos que este mensaje
te haya sido de bendición